empiezo desde algo que me quedó sonando y es de la educación en los niños. O sea, ¿cómo vamos a pedirle a un niño que aprenda de cultura, que aprenda de literatura cimarrona, que aprenda de décimas, que aprenda todo lo demás? Si nosotros como sabedores, maestros, docentes y todo lo que la cosa, no los incentivamos a aprender eso, ¿no? Porque la educación empieza desde lo que sabemos. Si, por ejemplo, el maestro Juan, él es mi maestro. Ya 2008, yo lo vi a él tocando un bombo. Entonces, ¿cómo yo voy a aprender si él no me quiere enseñar? Entonces, ¿cómo él, que sabía el arte, me dijo, venga, que esto es así? Entonces, también es cómo nosotros que sabemos estamos aportando nuestro granito de arena para la conservación de nuestras raíces. ¿Sí? No es que los niños estén adoptando, estamos en un proceso de globalización, eso está claro, pero cómo nosotros tradicionalmente estamos adaptando nuestros procesos culturales a esto. Cómo estamos haciendo cultura o cómo estamos haciendo música por medio de las comunicaciones. Por eso teníamos con ACOA hace poco un proyecto sobre las prácticas tradicionales, cómo las visualizamos, cómo las vamos adaptando al cambio que estamos dando dentro de la sociedad. Porque nosotros podemos decir, no, los niños no quieren, pero ¿cuáles son las estrategias que estamos buscando para por lo menos preservar o salvaguardar esas prácticas, ¿no? Porque no es todo responsabilidad de los niños, ellos están ahí, un libro abierto, vacío. Entonces, ¿cómo llenamos ese libro de valores, de saberes, de buenas energías? ¿Sí? Sabiendo que vivimos en un contexto de zona roja, de conflicto y toda la cosa, sabemos que hay riesgos, pero nos estamos aferrando a que solo la institucionalidad sea quien eduque a nuestros niños y jóvenes. Y nosotros como maestros desde afuera, pues no estamos haciendo nada. Entonces, eso era lo que quería decir. Existen dinámicas sociales, culturales y estas son cambiantes. Sí, la cultura no es estática. De manera que ahora mismo vamos a mirar comportamientos que probablemente en 50, 60 años no se dé y ni se verán porque estamos hablando incluso de un mundo altamente globalizado y que nos ofrece otras alternativas, otras dinámicas sociales y otras alternativas de vida, otras formas de interpretar la realidad. Hemos resistido a través y fundamentalmente desde nuestras prácticas culturales, desde la partería, desde nuestras narrativas orales desde nuestra literatura, por allá andaba el maestro Telmo, desde nuestras músicas, desde nuestra gastronomía, que de hecho, nuestra gastronomía, además del sabor y el sazón, dentro de nuestros aliños también traemos incluso la medicina, ¿sí? Es decir, sí, ahora mismo estamos consumiendo alimentos químicos procesados, pero fundamentalmente nuestra gastronomía obedece a lo que se produce en Tumaco y esa es una forma también de protegernos a través de nuestras fiestas populares, los carnavales, esas ceremonias mortuorias, esos ritos mortuorios, los arrullos, o sea, eso aún existe, todavía está con nosotros y lo seguimos practicando. Esas prácticas educativas que son incluso excluyentes, es decir, incluso ahora en el mundo estamos hablando de diversidad y de educación inclusiva. Sin embargo, las prácticas educativas que desarrollamos en las instituciones educativas aquí en Tumaco obedecen fundamentalmente a la cosmovisión de los del centro del país. Entonces, sí hay que implementar educación inclusiva de verdad. Y no estoy hablando de esa educación inclusiva sí señor, que se refiere a esos niños con capacidades excepcionales o que tienen alguna dificultad cognitiva.
No, estoy hablando de esa educación inclusiva en términos de la diversidad, porque diversidad no es únicamente porque aquel niño que es cojo, es mocho, es diverso. Yo como negro también soy diverso. Tumaco, como comunidad étnica somos diversos, aquí hay indígenas, hay mestizos, claro, en su mayoría somos negros. Y así sucesivamente, o sea que nosotros tenemos variadas oportunidades para implementar procesos pedagógicos significativos que promuevan y potencien nuestras capacidades como pueblo negro del Pacífico sur colombiano. Muchísimas gracias. 2006, en el barrio donde yo me crié con amigos, con vecinos, muchachos de crianza, nosotros pasamos por muchos sucesos. Uno de ellos era la violencia, que nosotros vivimos la violencia de frente, podemos decirlo así, porque en el barrio donde nosotros habitamos, esas personas que hacían esa dichosa llamada, tan limpieza, lo hacían de frente a las personas, no importaba si eran niños los que estaban ahí, también nos tocaba correr. Entonces fue como que, digamos, una niñez muy golpeada, pero creo que yo busqué en educación como que esa esperanza o ese mecanismo de salvación para poder forjar mi camino. Me formé como profesional con mi propio sacrificio. Entonces pues el poema también me traslada como que a ese punto, a entender esa realidad que yo viví, la realidad que están viviendo muchas personas en este momento, y entender de que la violencia también no solamente es, digamos, salvaje en la parte rural, sino que en la parte urbana también se da esa violencia y también se da de esa manera tan, como podemos decirlo, tan salvaje. Pues, las problemáticas principalmente es la violencia, el abandono estatal y, digamos, en algunas partes la basura, los residuos que hay en el mar. Digamos, principalmente la resistencia que hago es por medio de la danza, ya que aparte que soy líder juvenil, también soy instructora de danza. Combatimos un poco la violencia, más que todo en mi comuna, que ahí se integran niños, jóvenes y adolescentes. En lo ambiental manejamos un sistema que se llama cineforo ecológico, que para, digamos, entrar a ver la película tienen que llevar residuos que se puedan reutilizar. Visibilizamos un poco más lo que es nuestro territorio y que vengan personas de afuera a escucharnos. También es un gran aporte para nuestro territorio y que no solo se quede aquí en palabras, sino que también lo conozca el resto del mundo. Que tú tienes acerca de los desafíos que se enfrentan, yo diría que ese es uno de los principales desafíos que uno se encuentra en la academia, y es que desde la academia tumaqueña no se han generado los procesos suficientes que generen ese conocimiento acerca de lo que se vive en Tumaco. O sea, lo que vivimos en Tumaco lo cuentan otras personas, lo cuenta gente de afuera, más no nosotros. La gente de afuera no le va a dar los mismos significados o no va a entender las dinámicas sociales que se viven aquí. Entonces, puede que la realidad se vea alterada en esos escritos. Entonces yo creo que ese es el desafío más importante que se genera en Tumaco, porque hablamos de cultura, de poesía, de música, pero y entonces estamos en un proceso de globalización y entramos a la internet y nuestros sobrinos podemos decirle, es que usted no se sabe una poesía, pero en internet hay poesías escritas por tumaqueños, hay conocimiento producido por tumaqueños. O sea, esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué conocimiento está produciendo el tumaqueño? ¿Cómo el tumaqueño acerca a otro a que conozca su historia? Si la historia nos las cuenta personas que no pertenecen al territorio y no se identifican con nuestras prácticas ni con el tejido social que ya tenemos. O sea, es como vivir en una realidad alterada, porque las significancias que ellos les van a dar a nuestras prácticas no van a tener el mismo sentido que le damos nosotros. Donde el sol sale detrás de las montañas y el mar susurra su eterna canción, vivía María, una hermosa niña que había escuchado las historias de sus abuelos, quienes expresaban con nostalgia las tradiciones de su pueblo.
historias que tejían la memoria de su comunidad, que hablaban de danzas alrededor del fuego y leyendas ancestrales. Pero a medida que crecía, sentía que algo se estaba olvidando, como si un hilo de su identidad cultural se estaba deshilachando, mientras sus amigos adoptaban las modas del mundo globalizado y sus costumbres se volvían cada vez más ajenas. Ella sentía que su pueblo se estaba olvidando de su identidad, atrapado en un pasado que parecía olvidar. Un día, mientras paseaba por el mercado, algo llamó su atención, unas artesanías talladas con amor y dedicación. En ese momento, un destello de comprensión iluminó su mente. Aquellas artesanías no solo eran objetos decorativos, eran un testimonio de su pueblo, un reflejo de las historias que le habían contado. María se dio cuenta de que aunque el mundo se transformara, no debía permitir que se desvaneciera lo que había heredado. También para añadir como un lugar, más que darle un nombre, porque ha mutado a través de la historia, es una cancha de fútbol. Tumaco lo representa una cancha de fútbol, ¿sí? Tumaco comenzó como el polideportivo donde jugaron profesionales que fueron después para Europa y la rompieron como Willington Ortiz. Después esa cancha se cerró y pasó a ser bajito. Uno llegaba a correr con profesionales que estaban en la élite mundial y corría desde su naturalidad. Ahora es la Ciudadela, pero una cancha de fútbol siempre ha permitido que los barrios sean muy peligrosos, pero esa canchita nunca se ha manchado la pelota y siempre ha sido una oportunidad que le hemos creído por nuestro talento biofísico, que nos ha dado esa ventana para decir no, el conflicto armado no, sino que el fútbol sí. Tenemos jugadores, por ejemplo, yo te puedo dar una estadística que de los 20 equipos que hay en Colombia, 19 tienen un tumaqueño y es titular, irrelevante, goleador, si es arquero, la malla menos invicta. Willington Ortiz, Miñía, la Gambetta Estrada. Hablamos con el maestro y me comentaba una historia que en la Castalia jugó una vez en la cancha Polideportivo San Judas cuando era tierra y vino un veedor del extranjero, un scouter, y vio que jugó y se lo llevó de ahí, ¿sí? Y siempre ha sido así, siempre los barrios, su lugar sano, su lugar de protección, que hasta los mismos delincuentes no se meten con la canchita. Entonces, ha sido como ese lugar puro, ese lugar, como decía Michelle, donde también, más que darle un lugar como Tuma, es donde suena un bombo, una marimba y un cununo, siempre ha estado blindado, ¿sí? Tú ves a los futbolistas mezclados en los barrios porque son de allí y siempre van a su canchita. Yo conozco un potrero de mi barrio, María Auxiliadora, que salió Mauricio Casierra y es campeón de Libertadores. Salió Mauricio Cuero y es el jugador más caro en la historia de Levante, de un equipo de España, y jugaron en esos potreros, ¿sí? Hoy andan con Nike, andan con diferentes pintas, pero salieron de esos barriales, salieron de esas canchitas, ¿sí? Entonces yo creo que más para que darle un nombre al lugar, es como el fútbol en Tumaco, ese lugar fútbol, ese lugar deporte, ha sido un lugar especial. En Tumaco estuve haciendo porque Roble no tenía ni enfermera, ni partera, ni nada. No había una educación en los niños, eran maleducados. Y cuando se les reprendía, lo insultaban. Todo se está perdiendo, porque antes había una educación en las escuelas, en los colegios. Cuando era el tiempo de izar la bandera, todo niño echaba poesía, echaba verso y todo. Ahora no se encuentra más eso, porque no, los profesores, ellos no les interesa sino la plata. No les interesa que mañana la comunidad sea otra. No. Por eso hay tanta violencia en Colombia, porque ya lo de atrás lo han traído para adelante. Y yo le vengo a decir, he hecho 4, 5 actualización como partera en Cali, en Buenaventura, y siempre lo he dicho, que si la educación es necesaria al hombre, a la mujer no es menos necesaria, pues ella como madre forma al niño con la preciosa educación temprana.
Ella tiene un espíritu vacío, como llenar las horas de su casa. Entender el espíritu del hombre siendo su compañera y su guardiana. ¿Cómo podrá velar por su familia cuando en sí mismo no tienen la confianza? Solo saben que son mujeres y que son débiles con una educación muy limitada. Cuando la madre es ignorante y débil, pueden los hijos tiernamente amarla, mas no conseguirá que se obedezca lo que ella incierta, temerosa manda. ¿Cómo podrá cautivar su índole inquieta, enamorar eternamente su alma, cuando todas sus gracias y su figura, con esa ilusión todo se acaba? Porque la madre tiene que ser educada hasta para hacer el amor. ¿Por qué? Porque los niños, como los hacen a sí mismos, pretenden hacerlo. En Colombia entera no hay una educación. ¿Por qué? Porque las madres son mal educadas. Se ponen a pelear con los esposos adelante de los hijos. Las palabras que dicen los esposos lo dicen los hijos. ¿Qué educación va a haber? Ninguna. Todo se está perdiendo. Y antes no era así. Antes no era así. Ni en Tumaco ni en ninguna parte. Muchas gracias. Pero hay todo un recorrido histórico que ha transformado la historia de nosotros, y de allí viene un evento fundamental, diría yo, para Tumaco, y que no debe perder su memoria: el famoso espacio de la Sanjuda. La Sanjuda es un espacio histórico de unión, de vivencia del territorio de los barrios de Tumaco, donde ahí se hacían los mejores eventos deportivos, los famosos interbarrios. Esos interbarrios eran fundamentales para tener la familia de Tumaco, la juventud unida, donde todos los fines de semana, desde el día viernes, toda la gente salía allí, y que en ese momento se utilizaron también los tanques elevados como un escenario de garita, nosotros nos subíamos arriba y desde allá mirábamos, porque no podíamos acá abajo entrar porque eso estaba todo abarrotado. Es decir, toda la población estaba avistada los fines de semana para estar en esos espacios. Ahí hubo un espacio mucho más atrás que también lo alcancé a conocer, que allí había la famosa platanera, si ustedes se dieron cuenta, los que saben. Entonces, ese es un momento completamente histórico, y que ahí también llegaba el mar, y que cuando subían las mareas pues teníamos que parar los partidos, se tenían que parar los partidos. Pero trae un momento mucho más acá, que también fue importante, que el terremoto del 79 colapsó todo eso. Lo colapsó porque antes era pura arena y era zona de bajamar, y que el momento de la avenida del Papa Tumaco se convirtió en Polideportivo Sanjuda. Es todo un recorrido histórico que hay allí. Y ahí sucedió el evento, diría, más moderno de la revolución de Tumaco, que fue el Tumacazo. El Tumacazo, yo hice parte de los muchachos, donde hice parte de la rebeldía, y ahí es donde se quemó la famosa alcaldía, porque fue trasladada en un momento para remodelar esta alcaldía, para hacer esta alcaldía. La alcaldía vieja fue trasladada al Polideportivo Sanjuda en ese tanque elevado, utilizando la infraestructura de ese tanque elevado. Se utilizó para la prensa internacional, se hizo toda esa infraestructura ahí, y la alcaldía se trasladó hacia allá. Y por esa necesidad de los servicios públicos, esa insatisfacción, pues fue quemada, y ahí fue un momento histórico de Tumaco. Creería que el barrio donde nací, ¿no?, de manera como muy particular, yo me fui muy pequeña del territorio, y hace un año, después de 40 años de vivir en Bogotá, regresé, y sí siento que el barrio que dejé no es el mismo que encontré. Entonces desde ahí creo que hay una marca bastante fuerte de lo que ha sido y es en este momento lo cultural, lo social, lo político y lo educativo también en Tumaco. Creo que el barrio, particularmente mi barrio, creo que me da a mí unas señales profundas
del deterioro que ha sufrido el territorio, de la violencia que ha sufrido el territorio, de la descomposición social que ha sufrido el territorio, pero también desde la solidaridad, desde eso cultural que todavía percibo, desde esa juntanza, desde eso de ayudarnos como vecinos, que también siento que todavía se mantiene, pero personalmente para mí mi barrio creo que es un lugar que determina sin lugar a dudas la historia de Tumaco y mi papel como mujer tumaqueña que vivió su niñez en este territorio, que se formó afuera, pero que hoy, estando nuevamente en el territorio, encuentra que a partir de ese hábitat de su barrio ha habido sin lugar a duda una transformación profunda en lo que es el Tumaco que dejé y el Tumaco que hoy vivimos. Geraldine Enríquez, un lugar maravilloso. Había una vez un niño de Tumaco de nombre Carlos que vio una situación que le marcó el corazón, pues su papá murió y sintió que su alma se derrumbó. Carlos estaba triste, pues extrañaba mucho a su papá. Un día decidió salir a caminar y a caminar sin rumbo alguno y sin parar. Después de varias horas encontró un lugar que parecía un sueño de los que no quieres despertar. Era una playa hermosa con un atardecer espectacular y mucha gente riendo y conversando como si no existiera malestar. Al recorrer la playa decidió meterse un chapuzón y al estar dentro del agua sintió como su mente y alma descansó. Como los amaneceres grises, así se vivió una mañana en el lugar donde residía, donde comenzaron mis miedos y arruinaron mis días. Tapiaron mis ilusiones y mis ganas de continuar, viviendo una historia que creí jamás terminar. Era el mediodía cuando de repente empecé a escuchar gritos y disparos que venían de un lugar. Hombres armados de nuestras tierras nos despojaron. Nuestra casa y raíces mi familia tuvo que abandonar y acongojados nos tuvimos que marchar. Dejamos nuestras tierras, nuestras vidas, nuestro hogar y junto con ella nuestra historia en el palmar. Palmar que me vio crecer y mi madre me mecía, cantándome sus arrullos que del alma le salían. Llegamos a la ciudad donde debíamos volver a comenzar y nos encontramos con la misma realidad. La violencia estaba en todas partes y no la podíamos evitar. Cuando llegué aquí a Tumaco, en los barrios, ¿cómo se compartía? Bueno, primero hablemos de nuestro pueblo. Cuando existían las parteras, existían, ahora quedan poquitas. Algo tan bonito que había, que si una señora daba luz, agarraba a la partera, le ayudaba en todo lo que tenía que hacer con las curaciones y lo que tenía que hacer hasta que el bebé botaba el ombligo. Después de eso, las vecinas o los familiares agarraban y ellas le recibían los pañales, iban y se los lavaban, la otra le traía comidita, compartían con esas cosas, se iban a las quebradas o a los ríos, conseguían pescado, el pescado sano se lo llevaban a esa parida, o sea que esa mujer no pasaba hambre. Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día una mujer da luz, a ver si la vecina se acuerda de que doña María dio a luz y le van a dejar aquí una librita de arroz, o un sancocho en que de víscera. Eso no existe, eso se hacía antes. Pero hoy en día se pierde. En cuanto a no estoy defendiendo a las profesoras, ¿no? Pero ¿qué pasa con los profesores? Anteriormente las profesoras se dedicaban más a los niños, pero eso viene desde allá. Pero la cosa que tiene que hacer ahora es que los padres son los que tienen que enseñarle a sus hijos, empezando desde las casas. Se está perdiendo toda esa cultura, porque hoy en día los celulares están, miren, los comedores, ¿para qué los tenemos? Ahora los comedores están de lujo. Raras son las casas que hay comedor y se sientan 2, 3, 4, 5 personas, o sea, toda la familia allí en los comedores. Eso ya no se ve, ¿sí? Anteriormente uno se iba a dormir y era nombre de Dios mami, nombre de Dios papi. Cuando se levantaba al otro día de dormir, buenos días mamita, buenos días papito. Hoy en día lo primero es el celular. Las abuelas, ¿para qué estaban? Para dar consejos, para enseñar, para compartir esas cosas. Y hoy en día las abuelas
son alcahuetas y espero yo no serlo con mis nietos. Y tal vez es una visión pues externa de la representatividad de estos espacios públicos. Por ejemplo, siento que este espacio no nos representa, o por lo menos a mí, siempre que paso por el centro, esta plazoleta está vacía, o gente que va y viene, pero aquí es muy raro encontrar un espacio que nos congregue como esto. Y también pues hay que recurrir a la historia de la ciudad. La Peña del Morro o el Arco del Morro, que ahora es una puerta, pues sí es un símbolo de la ciudad. Cuando uno va allá encuentra que están los niños nadando, que están las familias haciendo sus sancochos, pero también en cierta medida es un símbolo que tiene una impostura, porque el turista lo único que conoce de Tumaco es el Morro y desconocen la ciudad. No saben que aquí hay un parque, que hay la Jean Paul, que está las canchas San Judas, que también es otro lugar que ya no está. Entonces el Morro tiene cierta representatividad artificial, si se quiere. Y también, volviendo a la historia de la ciudad, pues el Parque Colón, el solo nombre ya evoca muchas cosas, porque alrededor del Parque Colón vivieron las familias europeas que llegaron a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, como son los Mansi, los Escrucería, los Benítez Ducler, franceses, italianos, los Seidel, y construyeron un espacio europeo alrededor de donde ellos vivían. De tal manera que el Parque Colón representa a un sector de la población y no a todos, creería yo, con una visión ajena. Y otra cosa que se volvió símbolo de la ciudad, que está mutando, son los famosos tanques elevados del agua, especialmente el tanque de las San Judas, porque ese es un símbolo de las políticas fallidas del territorio. Es un tanque que se hizo y que nunca sirvió, pero ahí nos congregábamos para estar en los festivales, en el Carnaval del Fuego. Toda la cancha San Judas sí es un espacio tal vez que reúne al tumaqueño, pero que está cerrada hace no sé cuántos años, entonces ya no tenemos un lugar, digamos, donde ir, por lo menos a disfrutar un Carnaval del Fuego, diría yo, ¿no? Y así muchos otros lugares desde una mirada externa, que estudiando la historia de Tumaco uno va entendiendo cómo ha sido el desarrollo de la ciudad y cómo hacen falta de pronto símbolos que identifiquen a las comunidades actuales. Por ejemplo, el nombre del monumento a la madre, que acá le dicen a la madre muerta, y no es la madre muerta, es el monumento a la madre. El monumento a Policarpa Salabarrieta, que queda, ¿no? Por la Mercaseta, por ahí, por la Tagüera. Eso, si ustedes van y lo ven, ese es un monumento que estaba siempre abandonado, porque quizá pues es una figura de una mujer que no representa a la mujer tumaqueña, ¿no? Alguien decía, ¿y por qué no Rosa Zárate? Bueno, Rosa Zárate fue asesinada aquí, pero tampoco es tumaqueña, es quiteña. Y bueno, así un poquito la simbología, de tal manera que estos espacios nos permiten esa reflexión. Bueno, en todo lo que han dicho creo que es bien. Cabe rescatar y resaltar de que dentro de las comunidades habemos personas y que verdaderamente aprendimos de nuestros mayores y sí hemos sido dados a nuestra comunidad para poder facilitar ese proceso de enseñanza en mantener y salvaguardar estas costumbres tradicionales. Para ello quiero compartir en esta noche algo y dice así: negarlo siempre han intentado a nosotros los negros ese derecho y es un territorio tan rico en donde la vida siempre hemos hecho. Tal vez por querer buscar una tierra parecida fue del África querida que empezamos a escapar. En río, mar o quebrada, en los esteros y ensenadas fuimos haciendo estadía con los derechos ganados y así trabajemos noche y día y siempre negarlo han intentado. Con el sol a las espaldas protegiendo nosotros de verdad la madre naturaleza en toda su inmensidad. Sembramos el coco, el cacao, la pepepán, el lulo, el chontaduro y así pasamos el tiempo duro, demostrándolo con hechos y no es justo que vengan a negarlo a nosotros los negros el derecho.
Para nuestra comida buscarlo hacemos con mucha maña. En el río, el mar o la montaña para no llegar a exterminar. Porque si tiramos el anzuelo sacamos una canchimala. Por ahí gateado salió un cangrejo, el ratón o el perico. A veces la comida por acá no se piensa porque estos territorios son bien ricos. Con tantos años cuidando nuestro tesoro ancestral, que es en nuestro espacio vital, donde reina la armonía. Pero gracias a nuestra autonomía, un sapo nada en el lago, vuela un loro relajado y salta un gato de techo a techo y solo se ve en este territorio donde la vida hemos hecho. Bueno, yo le voy a sumar a esta conversación un punto interesante que tiene que ver con esa narrativa que no es simbólica, que es más bien representativa y que muestra lo que somos como comunidad. Por ejemplo, hace 2 semanas atrás estábamos visitando, y aquí veo caras que además me lo recuerdan, a la Fundación Tumad y al barrio donde está la Fundación Tumad, en el barrio Pantano de Vargas, si no estoy mal, la típica calle El Infiernito, ¿cierto? Esa es una calle que representa los saberes, la cultura, el baile típico de los tumaqueños y las tumaqueñas. ¿Por qué? Porque de ahí han salido muchos cultores, muchos artistas, muchos decimeros. Entonces siento yo que hay sitios o elementos que no necesariamente son simbólicos, pero que sirven para aportarle a esta idea de ciudad que tenemos y desde la cultura lo que nos representa. También aquí justamente veo caras que me recuerdan, por ejemplo, al barrio El Bajito, ¿cierto? A la playa del Bajito. Muy próximos a este espacio, si no por decir luego de esta calle, todo el sector palafítico de Tumaco, el sector de los puentes, el puente Primavera, bueno, todos los puentes, que además es una comuna representativa de Tumaco. Mi abuela es partera tradicional y digamos que toda la vida yo he estado en el puente Primavera y lo he visto. Entonces para mí digamos que es muy próximo entender esa dinámica de sociedad viendo como estas construcciones o estas edificaciones que parten desde lo que somos y de cómo somos y que construyen nuestra idea del ser tumaqueño o ser tumaqueña y que le suman al resto de los municipios de la costa pacífica nariñense, porque al uno viajar a otros municipios uno digamos que observa esta proximidad y yo creo que eso también digamos que es muy bonito entenderlo, pero también uno entiende esta desdibujación de lo que representa para nuestra cultura, porque justamente allí empezó todo el tema también del conflicto armado y la estigmatización, por ejemplo, en el barrio El Bajito, ¿cierto? Entonces, como un sitio tan importante, tan bonito, tan místico, visualmente tan agradable, cómo la misma violencia ha empezado a alejarnos de este sector. Yo creo que esos también son elementos esenciales para entender lo que somos ahora mismo y esta idea de comunidad. Históricamente, aún en las instituciones se dice que América se descubrió, cuando en realidad es una mentira. América ya existía, ya había asentamiento de comunidades indígenas. Entonces, ¿qué hubo en ese momento que llegó Colón? Una barbarie, un saqueo que históricamente ha derramado sangre en las comunidades indígenas, que mucho tiempo después se hizo los grandes desembarcos de africanos para lograr explotar las tierras de aquí de América. Entonces, asentando la idea de los espacios, creo que hay que hacer una reflexión de cómo la urbanización ha hecho que los jóvenes ya no se identifiquen con su territorio, sino que todos nos aferramos al celular. Hoy en día hasta un niño de 3 años ya no explora su espacio y puede tener 10 años y no puede contar la misma historia que cuenta usted, porque la historia que él ha desarrollado es la historia desde su celular, desde el televisor, desde YouTube, Facebook. Entonces, ¿qué situación está pasando en nuestros territorios donde ya no se está construyendo historia de nuestros territorios? Para ahora hablar de cultura, ¿qué tenemos que hacer? Ir donde el sabedor,
donde la partera que son prácticas que se están perdiendo. Entonces, estos espacios han quedado en la imaginación. Lo que yo vengo a contarle, esto todos lo sabemos, que aunque vivamos en el campo, también somos tumaqueños. Bueno, estamos hablando de Tumaco y lo que me identifica es mi territorio, el campo también, que es Tumaco. Y hablando de todo lo que he escuchado, yo invito de que desde los padres y nosotros, toda la sociedad, sigamos el compromiso de rescate de nuestra cultura, sin culpar y a señalar a ninguna persona. ¿Por qué? Porque desde nosotros en los hogares, ahora al mismo niño le decimos, le damos el teléfono para que calme si está enojado. Y también lo primero que suena el reggaetón, nosotros lo seguimos, pero nunca viene una programación y no ponemos de fondo su música de territorio. Por ejemplo, allí, en esa fiesta que hay, siempre hay de cualquier música, pero el que va a hacer la programación nunca tiene de fondo una marimba, que esa es nuestra identidad. Si nosotros no rescatamos nuestra identidad, no culpamos a ninguna persona. Nuris Angulo, la negra ardiente, lleva 35 años, niño que nace de 5 años lo trae al proceso ternura, aprender alabao, arrullo, marimba, sin que nadie la haya contratado, sin pagarle, solo Dios. Es mi tradición y desde que está pequeñito está hablándole. Ustedes sabían, y la partera lo sabe, que esos niños en la barriga también hay que enseñarles desde ahí el ritmo, ese ritmo, y nacen. Entonces somos compromisos de todo, desde los hogares hasta llegar al colegio, porque nosotros ahorita lo siento a veces decir que la cultura se pisotea es por esto. En el tiempo de antes, la vecina era la madre que los dejaban a nosotros. Ahorita usted va a regañar a un niño al mismo hogar, le dice, él no es tu tío, él no es nada suyo, porque vienen los profesores y sabemos que desde acá el hogar se tiene que enseñarle a su hijo para llegar allá. Cuando un niño viene, nosotros mismos vamos del profesor, y no estoy sacando a ninguna persona, sino que esta es la realidad que vivimos y es hora que rescatemos la cultura comprometiéndonos todos. Mire, yo estuve en Yopal Casanare y en el programa, mientras empecé la programación, todo lo que sonaba ya era el joropo. Aquí no. Si viene carnaval, lo siento decir, nosotros vamos en la noche afro, si es que alcanzan a llamar a la negra ardiente. Vienen cualquier cantante, a eso se les aplaude, hay que amanecer. Y nosotros vamos a la cancha y son pocos los que sacan el pañuelo a bailar ese perrenque, el corrulao, que se habla de nuestra tradición y de nuestra identidad. Entonces yo les invito que aquí está el rescate, como dijo el maestro de cultura. Ahí estamos esos profesores, como tú preguntas quién, ahí estamos. Los hogares que deben de traer a nosotros, a la escuela. Aquí está la escuela que nombró la niña aquí del Tuma. El Tuma viene, mejor dicho, mi tío Francisco, yo fui una de esas enseñanzas. Tengo 57 años en esta edad que tengo. Niño que nace al menos en Chilvil, los alrededores, viene hacia la negra ardiente, al grupo Ternura, que cuando mandé un video al aire invitando de que sigamos nuestra cultura. Y eso, porque la parte, mire la partera que hizo. Dice, ahí vamos a hablar de esta y de todas las cosas de las parteras, ¿no? Dice, recordando mi origen y toda la raza humana, recordando mi origen, ve, y toda la raza humana. Ahí que dice, negro, negro es mi color, de descendencia africana, negro, negro es mi color, de descendencia africana. Cuando íbamos a nacer, oye, ni médico ni enfermera, ve. Cuando íbamos a nacer, oye, ni médico ni enfermera, ve. Siempre teníamos en casa a una buena partera,
negro es mi color. De descendencia africana, cuando caíamos enfermos, no íbamos a hospital. Cuando caíamos enfermos, no íbamos a hospital. Siempre teníamos en cuenta las plantas medicinales. Ay, negro es mi color. Salud, educación y viene el otro, trabajo. Que haya trabajo. Un pueblo ocupado, trabajado, esforzándose por llevar el pan para su casa, es un pueblo consagrado. No va a tener tiempo para pensar en violencia, ¿sí o no? Y el arte y el deporte que van de la mano de eso. Van 4 ejes. Y el quinto es la escucha del poder institucional hacia el pueblo. Un pueblo no es escuchado, un pueblo es sometido. Cuando un pueblo no es escuchado y que las obras se hacen solo por mero capricho, sin tener a la escucha, sin tener que escuchar al corregimiento, a la vereda, al campesino, si esa obra sí la requiere o la vamos a hacer porque nos da la gana, digámoslo así. Entonces yo creo que todos esos aportes del profesor en el campo del arte, el arte y el deporte van de la mano, la salud, la educación y el amor. Son ejes que deben conmover al tumaqueño, pero el eje más importante, como te digo, es el amor a su propia tierra, a la identidad. Hace varios años, hace unos 10 años, yo estaba en un internet y una nena, se acercó una nena afro y me dice, señor, ¿cuál cree usted que es el problema más grande que tiene la costa pacífica? Y la niña se encontraba en el limbo. Y yo le dije, ¿sabes cuál es el problema más grande que tiene tu región? La falta de identidad. Cuando un pueblo no tiene identidad, cuando no ama su tierra, ha perdido todo. Lo que dice la señora, antes la gente limpiaba su frente, barría, limpiaba su frente y saludaba al vecino. Ahora nadie limpia los frentes y las instituciones, empezando por las instituciones gubernamentales, todas son cochinas el frente, todas, mírenlos desde frente, todas. Eso nos muestra la falta de amor propio por el terreno. La mayoría de directivos ven que su frente está sucio y ni siquiera se preocupan. No hay amor propio por Tumaco. Allí dicen, Tumaco quiere quien lo quiera, pero la verdad es que parece que no. Entonces, lo que dice la cantante, el profesor, tenemos que generar amor propio, pero desde el niño y fortalecerlo los otros, porque si no lo fortalecemos, no hay nada. Yo felicito porque este conversatorio no debería quedar aquí. En este conversatorio debería estar el Consejo Municipal. En este conversatorio debería estar el alcalde municipal. En este conversatorio debería estar el personero municipal. En este conversatorio deberían estar todos los líderes sociales e institucionales que participen y que vean el abandono en el que está la identidad del poder. Muchas gracias, muy amables. Muy buenas tardes, mi nombre es Teresa Quiñones Cortés, tengo 76 años. Bueno muchachos, ya llegué, ya estoy aquí, que les quiero contar que pasé una maravillosa tarde, porque salí de la escuela y me fui a llenar agua. Y allá, en vez de llené los calabazos de agua y me puse a tumbar caimito, porque había cosecha de caimito. Y mejor dicho, estuve muy maravillosa mi tarde, después de salir de la escuela. Y luego llegué a la casa. Ya mi mamá, como era, mejor dicho, estricta, que por qué me demoré. No, mami, tranquila, estaba llenándole agua a mi abuelita. Llenándole agua a mi abuelita que estaba sin una gota de agua. Entonces me demoré. Pero yo estaba comiendo caimito, muchachas. Que yo soy nacida en una vereda de aquí de Tumaco que se llama San Luis Roble. Allá nací y me crié. Con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi abuela. Y era muy lindo porque uno jugaba sin miedo. Estaba uno acá con las amigas, los amigos, y no había ninguna maldad ni ninguna malicia. Todo era humildad, sencillez, respeto y con mucho amor. Y andando, caminando, corriendo con confianza en los potreros, comiendo la mejor fruta que encontraba, subiéndome a los árboles a buscar guayaba,
Y todo fue muy feliz. Comíamos guava, caimito. Cuando iba de mi abuelita, allá nos tocaba que dejarle lleno el agua porque ella vivía en el potrero donde íbamos a comer las frutas. Y nos tocaba que llenarle el agua de pozo en calabazo. Calabazo es un totumo que uno lo coge, lo desgualata le saca la tripa con desgulatador, lo seca y ya eso sirve como balde para llenar agua, pero no es un balde sino un calabazo. Pues sí, y pasé mi niñez muy, muy, muy linda. Y corríamos por los potreros y disfrutábamos esa niñez sin miedo. Hoy ya no se puede andar así porque cosas de la vida, pues no sabe uno con quién se va a encontrar. Yo voy a cantar este arrullo, no lo vayan a prender. Yo voy a cantar este arrullo, no lo vayan a prender. Que se lo mandó María y a Jesús de Nazaret. Que se lo mandó María y a Jesús de Nazaret. Yo voy a cantar este arrullo, no lo vayan a prender. Yo voy a cantar este arrullo, no lo vayan a prender. Que se lo mandó María y a Jesús de Nazaret. Que se lo mandó María y a Jesús de Nazaret. María subió a los cielos y a coronarse de reina. María subió a los cielos y a coronarse de reina. Al ponerle la corona toda la música suena. Al ponerle la corona toda la música suena. Yo voy a cantar este arrullo, no lo vayan a prender. Yo voy a cantar este arrullo, no lo vayan a prender. Que se lo mandó María y a Jesús de Nazaret. Que se lo mandó María y a Jesús de Nazaret. Que se lo mandó María y a Jesús de Nazaret.